España se encuentra en la cola de Europa en cuanto a idiomas respecta. Inglés, una asignatura, un pendiente para los jóvenes entre 18 y 20 años. El sistema español no está dando el nivel. It was A fluke. It was, repite, it was a fluke. It was a fluke. It was. It was. El it was a fluke, se entiende bien así es. Sí. It was a fluke. A ver. A ver. ¿Cómo se dice, Juan? Así las 2 horas, ¿eh? Ha sido el chiripa. El inglés se enseña mal. Más que se enseñe mal, lo que nosotros decimos es que se enseña un inglés que no existe. What are you talking about? What are you talking about? En los países anglosajones hay mucha más admiración que envidia. La envidia casi no existe. 5 letras clave con las cuales cambias el 80% de tu pronunciación. O sea, son 5 letras que Sí. si las aprendes a decir Sí. bien, ya parece que hablas genial. Sí, no, hablas como un nativo. ¿Cuáles son las letras? Ok, Juan, what are we going to do today? We're gonna speak English. Ok, this is a good plan. Chicos, estamos hablando en inglés porque el episodio de hoy va a ser una masterclass con el auténtico experto en todo esto. Y Juan, ¿qué es lo que va a esperar la gente? Mira, yo os diría, si estás ahora en un momento incómodo que no vas a poder hacer bien este podcast porque lo tienes que hacer, guárdatelo en verlo luego porque vamos a hablar de inglés, de todas las letras que decimos mal los españoles que no se nos entienden, que luego vamos por ahí y damos vergüenza. Fran nos va a ayudar a corregirlo. Yo estoy dentro de YouTube, entonces te lo puedo decir de primera mano porque yo no tengo ni idea de inglés y estoy tratando de mejorarlo y tengo ese dolor de ver un vídeo con Sergio y el cabrón entiende todo y yo no entiendo nada. Entonces, lo que te espera aquí, una masterclass de inglés, pero de 10. Si luego quieres aprender más acerca de todo esto, quieres aprender y pasar por el método con el que más de 40.000 personas han pasado y aprendido inglés en muy pocos meses, es ahora el momento. Os dejaremos durante todo el episodio el link en la descripción para que puedas aprovechar la oportunidad. Tienes 14 días de garantía, son gente muy de fiar, ya lo conocerás a Fran y su historia. Así que sí, vamos con el episodio. ¿Y tú quién eres, Fran? ¿Cómo puedes presentarte ante la comunidad? Buenas tardes, bienvenido a tu Buenas tardes. Hello guys, how are you guys doing? El guys, fijaos que es como guys, es como la empresa esta de audífonos, ¿Sí? escrito guys, ¿vale? Y es la forma que en inglés hay de diferenciar entre tú y vosotros. Porque, Guys. Claro, Y- how you guys doing? How are you guys? How are you? También me lo corregías, ¿cómo era? Los nativos omiten el verbo, el are, dicen how you, how are you, how you doing. How you doing, how you guys doing. Entonces you le guys dicen doing? cosas que nos enseñan y así. Entonces en vez de decir guys o pues, así diferencias, how you guys doing. Y fíjate, en vez de decir soy profesor de inglés, ya he dejado claro lo que es. No, pero ha sido chiripa, tal ¿eh? cual. It was a fluke. Chiripa, fluke. It was a fluke. Así. A ver, ¿cómo se dice, Juan? Así las 2 horas, ¿eh? Ha sido el chiripa. It was, A fluke. repite, it was a fluke. It was a fluke. It was, It was. el it was a fluke, se entiende bien así es. Sí. It was a fluke, a ver. It was. It was a fluke. It was a fluke. It was a Ha sido chiripa. It was a fluke. La T, vamos, esa T que nos enseñan Se en el colegio. suele omitir. Por ejemplo, en muchos casos os sonará, por ejemplo, el want, I want it, se omite, pero en muchos otros casos también se suele omitir. Entonces, bueno, son truquillos que al final, si los adquieres desde el principio, luego te hace comprender mucho mejor. Fran, Sí. ¿el inglés se enseña mal? Sí, además más que se enseñe mal, lo que nosotros decimos es que se enseña un inglés que no existe. Es decir, nos enseñan un inglés que te sirve, es ridículo, pero nos sirve para comunicarnos con otros españoles, con franceses o con italianos. Porque a veces te pones a hablar con un italiano y dices, hostia, qué bien me entiendo con él. Pero luego voy a Inglaterra y no entiendo nada. ¿Qué sentido tiene eso? Pues, ¿por qué? Porque se pegan en nuestras escuelas públicas y privadas durante 15 o 20 años enseñando un inglés que realmente no existe. O sea, que existe para la comunidad hispana, pero eso es ridículo. Entonces la clave es realmente enseñar o entrenar a tu cerebro con un inglés que es el que se habla en los países nativos. Es decir, que por más que no, los hispanos digamos, por ejemplo, póntelo, putitón, pues Put it on. put it on. Put it on. Muy bien, good job. Hasta la entonación la cambias, ¿no? Put it on, sí. Put it on. Como póntelo, así. Cambia también, ¿no? Entonces, si tú lo entrenas a tu cerebro como tú, que lo estás haciendo muy bien. Pero vamos a ir dando Sí. clave. Mientras vamos explicando, vamos a hablar muchas cosas, tu historia, vamos a hacer ejercicio de repetición, pero cuando digas las frases explica también. Sí. ¿Por qué es put it on y no put it on? Vale, porque el lenguaje por escrito es putitón y así nos entendemos muy bien y dices, hostia, qué bien nos entendemos, putitón. Escuchas al italiano y dices, wow, putitón, estoy en casa, estoy en la gloria. Pero de repente vas a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia y dicen, put it on, y dices, y tu cerebro dice, hostia, ¿qué es esto? Put it on. Entonces, aunque seas la persona más inteligente del mundo, que tu cerebro asocie putitón con put it on es muy, muy complicado. Entonces, ahí la clave está a un niño, a un adulto, a cualquier persona que empieza inglés, o incluso gente que lleva 1000 años estudiando inglés, enseñarle que ese putitón realmente es put it on, sin verlo por escrito. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo vas diciendo muchas veces, putitón, put it on, put it on, put it on, y ya cuando lo ves por escrito, ya no vas a cambiarlo. Y además de que no vas a cambiarlo, cuando escuches a un nativo decir put it on, lo vas a entender a la primera. Y ellos a ti también, por supuesto. Pero sobre todo, la clave aquí es que nos han enseñado un inglés muy basado en el escrito, y el escrito lo único que hace es como crearnos
como disléxicos funcionales. Es decir, porque al final tu cerebro está diciendo putitón, y el nativo está diciendo porrerán. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros con nuestro sistema es no dejar ver las palabras escritas hasta que las has dicho y pronunciado o escuchado y hablado muchas veces. De tal manera que si tú estás a un niño le dices, venga, póntelo, porrerán, shake it off, porrerán, shake it off. No lo ve por escrito y lo asimila y luego ya, aunque lo vea después de un tiempo por escrito, ya no lo va a cambiar. Mientras que en nuestro sistema lo que hacemos es aprender al revés, por el escrito, y eso nos condiciona para que pronunciemos mal y entonces comprendamos pues también bastante mal. Entonces eso, así es como se nos enseña un inglés que al final nos sirve para comunicarnos pues con gente de nuestro mismo idioma, cosa que es ridícula. O cuando ves, por ejemplo, Los Simpson, pues a lo mejor sale Apu, que habla así, it is good, very good, I like it very much. Y se entiende perfecto, porque ya tenían los mismos problemas. Claro. O ves una peli donde sale Penélope Cruz o Sofía Vergara y los entiendes a ellas, pero no al resto, por eso, porque nos han enseñado el mismo tipo de inglés. Fran, esa es la idea. Lo que más admiro de ti es tu pasión, tu vocación por el inglés, por enseñarlo. Creo que me gustaría preguntarte de dónde viene esa vocación. ¿En qué momento descubres que te apasiona enseñar a otras personas a aprender a hablar inglés o a todo el tema de hablar bien inglés? No solo hablar inglés, sino hablarlo bien. Ya, pues nada, gracias por lo que dices. La vocación viene porque, bueno, yo siempre hice en el instituto, de colegio, universidad, hice francés, hice humanidades y suspendía, no se me daba muy bien. Y estuve un año de Erasmus en Francia y haciendo lo contrario a lo que hacía en el cole y en la universidad, me hice profe de francés, que fue... ¿De francés? De francés. Practicando, hablando, corrigiendo, siendo muy obsesivo con hacerlo bien, perfeccionista y tal. Y entonces tuve una oportunidad a los 25 años de trabajar en Estados Unidos, para lo cual de profesor me hacía una entrevista. Y bueno, para pasar esa entrevista a la que me admitieron tenía 4 meses para aprender inglés. Entonces en 4 meses haciendo todo este sistema que yo había hecho en Francia, de mucho practicar, pues saqué esa entrevista de trabajo. Entonces me vine arriba, es como el patito feo, ¿no? Que se pensaba que no valía y luego que sí, pues así es como me pasó a mí con el inglés. Es el primer punto que te da una vocación, el que tú darte cuenta que algo te gusta y en lo que al final pensabas que eras malo y realmente destacas. Pasé en Estados Unidos 3 años y me fue muy bien, y a la vuelta en España decidí dedicarme a esto porque veía que, joder, si yo que suspendía idiomas y me daban por perdido, porque suspendí siempre francés, inglés lo hice por mi cuenta, ahora me estaba dedicando y me estaba ganando la vida con el inglés, y dije, ostras, pues voy a deconstruir mi propio sistema de aprendizaje y voy a hacer que toda la gente que pueda aprenda conmigo. Entonces de ahí me viene la vocación de ver que a mí una cosa que me daban por perdido me ha ido bien, y entonces el querer ayudar a gente de la misma manera. Entonces es muy motivante ver que algo que tú te pensabas que no eras bueno, realmente eres bueno, y poder ayudar a los demás, eso es muy, muy gratificante. Y el que tú percibas los resultados de cualquier, imagínate, tocas la guitarra o a lo mejor aprendes un idioma, y el que percibas los resultados tú mismo es algo muy, muy motivante. Y al final es la importancia de la mentalidad, o sea, lo que es el ver resultados de lo que tú aprendes, eso es muy, muy motivante. O sea, lo que quería decir es la parte emocional, digamos. La parte emocional del aprendizaje es súper, súper importante, porque te hace realmente estar mucho más atento a aprender, te hace estar observando muchas más cosas, te hace retener mucho más, te hace estar mucho más focalizado en lo que quieres aprender. Entonces eso te lo da, la vocación te lo da el que tú lo que estás aprendiendo o lo que estás enseñando te da resultados, y eso es lo que te motiva para estar siempre pensando en cómo mejorar tu negocio, cómo intentar que tus alumnos aprendan más. Esa es la verdadera motivación, y el estar muchísimas horas concentrado, atento a oportunidades de mejorar todo lo que haces. Y la vocación viene ahí. Tanto en esto como en cualquier otra cosa, creo que tiene que ver con la motivación que te da el percibir tus propios resultados cuando intentas hacer algo. Llévanos a esos 4 meses. Tienes 4 meses para aprender a hablar inglés. Encima en tu cabeza te repites, no soy bueno en esto porque me han dicho que no soy bueno. ¿Cuál es la metodología que sigues para poder aprobar ese examen y poder saber hablar inglés perfectamente? Hacer todo lo contrario a lo que había estado haciendo antes, que esto es una cosa que, por ejemplo, Isra Bravo lo dice, ¿no? Hay que hacer lo contrario a lo que has estado haciendo hasta ahora o lo que has hecho en el sistema. Pues hacer lo contrario a lo que había estado haciendo en las aulas. En este caso, en las clases, ¿qué es lo que haces? Pues aprender un montón de, pues yo qué sé, dictados, normas gramaticales, casi nunca hablas y cuando hablas no te corrigen, incluso los profesores a veces te pasan los defectos, te hacen hacer exámenes de rellenar huecos o te hacen hacer cosas de estas que a lo mejor te pueden servir para aprender latino o griego, pero desde luego no para aprender un idioma
actual. Entonces, lo que hice fue hacer lo contrario. Cuando estuve por mi cuenta en Francia, pues era cuestión de hablar con todo el mundo y que me corrigiesen, estar muy dispuesto a que te corrijan. Y cuando aprendí por mi cuenta inglés en esos 4 meses, pues fue todo, a lo mejor 10, 12 horas al día. Wow. Exacto, viendo la tele, pillándome libros de gramática práctica, haciendo los ejercicios, sin mucha teoría, pero haciéndolos. Leer muchos libros de inglés de tipo adaptado, de estos que son simplificados, y bueno, anotándome todo. De hecho, aún tengo por ahí los apuntes de cuando empezaba. Tenía anotado perro, gato, árbol, rama, todo, tronco. Y es lo que sigo haciendo a día de hoy. A día de hoy sigo viendo películas, series, leyendo, y en el teléfono tengo, cada año me anoto 1000 expresiones o 1000 y pico. Esto que hago a veces en las historias de Instagram son cosas que he aprendido recientemente. Y es una costumbre que me viene de ahí. Entonces, eso es lo que básicamente hice. Mucho practicar, mucho pensar, intentar pensar en el idioma y pensar en frases completas. Y mucho partir más de pensar en el idioma y de la conversación, y no tanto de la gramática y de la escritura. Entonces, básicamente lo contrario a lo que se hace, y siempre que te corrijan o intentar corregirte todo lo posible, porque al final, y cometer fallos, si no cometes fallos no hay manera de mejorar. Y intentar aprender de la gente que lo hace mejor que tú, que eso es la verdadera humildad. Es decir, ostras, fallo y corrígeme a toda la gente con la que te topas. Entonces, es como lo hice. En esta conversación, Fran, sé que la gente va a aprender mucho inglés y que la gente va a escuchar la historia muy motivadora de emprendimiento de 2 hermanos, además de Aragón, como nosotros, que lucharon muy duro por intentar conseguir vivir de su pasión, que es enseñar a otra gente a hablar inglés. Y que ahora el modelo lo habéis cambiado por completo, y ahora hablaremos de todo esto, porque ya tenéis una formación online y con esto estáis ayudando a miles de personas a aprender a hablar inglés en poco tiempo. Pero claro, no todo lo visteis tan claro cuando empezasteis, ¿no? Lo pasasteis realmente mal. Exacto. ¿Cómo fue vuestro proceso de emprendimiento? Sí, nosotros, arrancamos con mi hermano, que además él también tiene un montón de mérito, porque él ni siquiera ha salido de España. O sea, sí que yo estuve 3 años trabajando de profe en Estados Unidos, pero él ni siquiera ha salido, y básicamente aprendió, se vio muy motivado con mi historia, empezó a aprender, en muy poco tiempo también fue bilingüe, y arrancamos él y yo montando una academia en Huesca. A todo esto yo dejé un colegio en el que trabajaba. Yo tenía un trabajo en un colegio a la vuelta de Estados Unidos, saqué un trabajo en un colegio público de Huesca, donde tenía ahí la plaza fija. Eres funcionario, ¿no? Era un proyecto bilingüe donde yo tenía una plaza hasta la comisión hasta la creación de la plaza, o sea, era básicamente mía. Vale. Y luego trabajaba en la Universidad de Zaragoza, en filología en Plaza San Francisco. Vale. Trabajé 4 años. ¿Profe de universidad? Sí, trabajaba en Huesca por la mañana hasta las 4 de la tarde, me cogía el coche y me iba ahí hasta las 10 de la noche. Qué locura, y daba tercero de filología inglesa. ¿En tu cabeza qué había ahí en ese momento? De lo que estoy haciendo está bien, pero quiero montar algo más grande. Sí, claro. El trabajar con mi hermano, siempre lo comentamos, que muchas veces que hemos trabajado esas 12 horas, 14 horas al día, es porque siempre pensamos que iba a haber algo después. O sea, que era una cosa transitoria. No te puedes pegar toda la vida trabajando 12, 14 horas al día sin descanso. Entonces, incluso cuando yo estaba en trabajo a tiempo completo en el colegio y de asociado en la universidad, esas 14 horas, yo decía, bueno, esto es propia formación, al final voy a adquirir mucha experiencia, me voy a hacer mucho nombre y luego poder montar un negocio propio. O sea, ya iba con esa idea. Eso en la universidad del colegio lo hice desde los 29 hasta los 33, 34 años. Y entonces a los 34 años es cuando dejé el colegio, dejé la universidad y montamos con mi hermano una academia en Huesca. Y eso fue dejar... ¿Eso ya era YouTalk o no? Eso ya era YouTalk, sí, arrancamos ya con eso. Hostia. Sí, bueno, y previo a eso me pegué yo como un año entero dando clases en mi casa, que tenía yo alumnos y testeando el método. Tenía como 40 alumnos en mi casa. ¿Qué dices? Sí. Vale, o sea, además del colegio, el método que luego enseñas en YouTalk TV Plus. Sí. O sea, además del colegio y la universidad, en el último año estuve simultaneando. Dejé como unos meses antes la universidad y me puse a dar clases por mi cuenta y ya vi que eso funcionaba súper bien, y entonces al año siguiente montamos lo otro y todo el mundo nos decía, pero ¿cómo? Porque mi hermano también, todo esto es profesor de música y también había sacado una plaza en el instituto. O lo llamaron para trabajar y dejamos esas 2-3 plazas públicas para montar un negocio privado. Totalmente distinto. Entonces, claro, cuando a veces nos metemos con el sector público, pues decimos, oye,
que sabemos cómo es por dentro y hemos regalado 3 plazas para crear un montón de puestos de trabajo, o sea, que sabemos de qué va. Y en Estados Unidos también trabajé en un colegio público, o sea, que conocemos muy bien todo el sistema de educación, tanto nacional como internacional, en todos los ámbitos. Entonces eso, arrancamos con esa academia y se petó. La verdad es que mi hermano y yo en el primer año teníamos como 200 alumnos. Wow. Nuestra madre nos ayudaba ahí a llevar la contabilidad, a hacer cosas, porque no teníamos ni idea absolutamente nada, ni idea de nada. ¿De qué a año nivel de estamos empresa, hablando? en el 2010. Wow, joder. Sí. Esto sí que es largo plazo, ¿eh? Sí, muy largo plazo. Bueno, de hecho, entre mi hermano y yo hemos impartido más de 20.000 horas de clases presenciales. Madre mía, tío. Sí, claro, pero ten en cuenta que yo trabajé 3 años en Estados Unidos, tiempo completo, 5 años en Huesca y Universidad de Zaragoza, tiempo completo plus, más luego las clases en las academias. Claro, empezamos dando clases nosotros, luego con profesores y tal, pero... Pues Antes de continuar con la parte de academias, en Estados 20.000 Unidos, horas. ¿de qué eras profesor? Era tutor de quinto de primaria. Ah, tutor. Tutor de quinto de primaria. Ahí tenía que dar matemáticas, ciencias, todo, en inglés además. Y ahí ya hablabas un inglés. Pues imagínate, de 4 meses. Esos 4 meses eran previos a ir a Estados Unidos. A lo mejor tendría un nivel B1, pero... O sea, arcaico, hecho por mí. O sea, que yo no había ido a ninguna clase ni nada. ¿En qué lugar de Estados Unidos estás dando clases? En Chicago. Imagínate en Chicago, Espectacular. quinto de primaria dando clases de ciencia. Sí. Pero De película, o sea... Ah, Sí, la no, plaza no. que estabas consiguiendo era para ir a Chicago. La plaza de Vale, esos vale. 4 meses era para trabajar de profe en un cole de Chicago. Hay un convenio que se llama Profesores Visitantes de entre España y Estados Unidos, y creo que aún está, que donde te contratan a 500 profesores españoles para trabajar en Estados Unidos, en programas bilingües, Qué en locura. Eso Entonces, te dio mucha experiencia, Claro. ya no solo a nivel de inglés, sino a nivel de vida, ¿no? Tienes que Claro. transformarte a ti personalmente. Claro, o sea, porque ten en cuenta que además ahí era un colegio público, pero tú en Estados Unidos, si trabajas en un colegio público, aunque sea público, si no eres bueno, te despiden. O sea, son tajantes. Entonces ahí te la juegas. No es como aquí en España que, o sea, nunca, si tú consigues una plaza en un colegio público, nunca, un trabajo público nunca te despiden. Ahí sí, entonces ahí la presión era máxima. Era del palo de tener que ir al colegio. Si la clase empezaba a las 9, pues a lo mejor yo estaba ahí a las 7:30 ya preparando cosas. Pero claro, aprendes muchísimo. Porque imagínate que tienes que dar clases de ciencias sociales o de matemáticas, o enseñar a dividir o a multiplicar en inglés. O un niño coge una pataleta y tienes que lidiar todo. Claro. Entonces aprendes, o sea, en un año aprendes como en 15. Ya no solo a nivel de formación, sino a nivel de responsabilidad que la tienes toda. ¿Y en cultura? ¿Qué diferencias has visto entre la cultura americana Sí. y la cultura española? O en los alumnos, la manera de aprender y cosas así. Sí, bueno, a nivel de cultura es curioso porque los americanos, antes os lo comentaba, que los americanos es lo más parecido que encuentro al carácter andaluz, porque son súper simpáticos, abiertos, no tienen miedo a lo desconocido. Tú sales por ahí de fiestas, muchas veces me iba por ahí de fiestas solo porque mis compañeros de piso eran un poco sosos y siempre conocía gente. O sea, no tienen miedo a los conocidos en absoluto. Siempre son muy positivos, muy emprendedores, siempre te dicen lo bueno. Si les gusta cómo has vestido, te lo dicen. Sí, o sea, son muy guays. Y luego, te digo, vas a lo mejor andando por ahí, todo el mundo te saluda. O estuve también unos tiempos esquiando en Utah, creo que era, y la gente en el telesilla, todo el mundo te habla. O sea, y es lo más parecido a cuando te vas a Sevilla o a Córdoba, o sea, es muy guay. Entonces la cultura americana está muy guay. La mayor diferencia a nivel social y empresarial, yo diría que es que hay más admiración que envidia. Hay más, en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha más admiración que envidia. La envidia casi no existe. Porque si ven algo que tienes bueno, te lo dicen e intentan ser como tú, te preguntan. ¿No? Entonces hay mucho apoyo a, venga, sí, hazlo, a el hacer. No hay tanto miedo al fallo. No se penaliza tanto el fallo, y a nivel de lo que me preguntabais de la educación, el fallo no se penaliza tanto, con lo cual no hay tanto miedo al riesgo o al fallo, al quedar en ridículo. Y siempre se fomenta eso, la parte positiva, el que te lo digan. Y el sistema educativo es muy, muy funcional. Por ejemplo, yo daba quinto de primaria y ahí, para que te hagas una idea, en lo que es lengua, pues te enseñaban, sobre todo el foco de cuarto y quinto de primaria, es enseñarte a redactar con una estructura. Aquí en España siempre te han dicho, bueno, pues cuando yo estudiaba, si son las mismas ideas, punto seguido, si no, punto y aparte, y apáñate, ¿sabes? Y allá te enseñan a redactar textos
de tipo académico que se llaman, donde te hacen una introducción, 3 párrafos y conclusión. En la introducción te enseñan a dar un título principal y 3 ideas básicas que luego tú desarrollas cada una en un párrafo y cada uno de esos párrafos va a generar la particular y una conclusión donde resumes todo lo anterior. Entonces vas a escribir, no tienes miedo al vacío, pero ¿qué ocurre? Que luego siempre les hacen hacer de ese tipo de escrituras exposiciones y presentaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte de habla en público también está muy mejorada porque la parte de escritura ya es muy estructurada y por eso los americanos son tan naturales en general hablando en público, porque les forman para un lenguaje, una forma muy funcional, mientras que aquí están con frases coordinadas y justapuestas, subordinadas, comentarios de texto. ¿Para qué demonios sirve eso? Pero nunca te enseñan a hablar en público y nunca te corrigen, allí nos llevan esa ventaja y la gente es mucho más lanzada. Eso unido, aunque no te penalizan el fallo, ya que aunque seas un poco paquete, te dicen good job, pues sale gente muy lanzada y eso es súper importante. Y eso es el mayor. Y la matemática funcional, de hecho, yo las matemáticas que uso a día de hoy, por ejemplo, pasar de porcentaje a fracción, de fracción a decimal, etcétera, todo eso es porque yo estuve enseñando quinto de primaria y era lo que te enseñaban ahí y digo, ostras, estoy usando, que tiene narices, las matemáticas que estoy usando a día de hoy son las que aprendí enseñando matemáticas de quinto en Estados Unidos porque era súper funcional. Todo ese tipo de cosas. Hacemos paréntesis. Good job. Good job, sí. ¿Cómo se hace esa J? Porque las pronunciadas me ha sonado diferente a lo... Sí. ¿Cómo suele ser? Fíjate, la J es una de nuestras... Tenemos en nuestro sistema 5 letras clave con las cuales cambias el 80% de tu pronunciación. Hostia. La J es una de las letras clave. O sea, son 5 letras que Sí. si las aprendes a decir Sí. bien, ya parece que hablas genial. Sí, no, hablas como un nativo. ¿Cuáles son las letras? ¿J? Ahora vamos con eso, si quieres, vale. pero fíjate, nosotros, aparte que hemos dado 20.000 horas de clase, han sido 20.000 horas de mucha reflexión y mucha sacar conclusiones. Siempre hemos intentado, para dar marca y autoridad a nuestro método y además poner barreras de entrada, simple sacar pues muchas cosas de estas, como letras clave, letras semiclave, como un montón de dichos y un montón de eslóganes, ¿no? De salvar inglés, de si no recuerdas cómo has aprendido algo no lo puedes enseñar, por ejemplo, ¿no? Y eso viene a cuento que nosotros recordamos cómo hemos aprendido absolutamente todo. Y otra de las cosas que hemos hecho ha sido las letras clave y semiclave. Nuestro foco, nuestro método ha sido siempre la pronunciación, porque pensamos que cuanto mejor suenas, mejor comprendes. Suena bien, comprende mejor. Sound good, understand better. Porque es desde cajón, ¿no? Si tú enseñas a decir good job, bien, y un español dice, a ti te enseñan a decir good job, pues es que es tan distinto que casi no lo comprendes. Aunque en este caso es más parecido, pero el caso de porerán en putitón es tan distinto que cuanto mejor pronuncias, mejor comprendes. Total, que para reforzar todas estas teorías, pues sacamos estas 5 letras clave y 10 semiclave. En el caso de las 5 letras clave, corriges el 80% de cómo pronuncias, como si fuera lo del Pareto, ¿no? Entonces está la R, que si te das cuenta es un sonido que nosotros pronunciamos así, decimos a lo mejor exageradamente paper o September, ¿no? Pues eso simplemente es cambiarlo con poner la punta de la lengua arriba y hacer paper, September. Entonces sí, exacto, como un perro rabioso. Y entonces, claro, para trabajar eso, pillas 2 palabras como hermana y papel, sister, paper, y te pegas todo el día repitiendo sister, paper, sister, paper. Y al final ya todo lo que tenga R lo vas a hacer bien. Pero tío, yo lo que he visto, porque yo soy dentro de YouTalk, You talk. Good job. Que a la vez que haces la repetición aprovechas para meter ya entonación, ¿no? Claro, sí, con ritmo y tal. Y siempre Sister, lo que... paper. tanto mi hermano como yo somos músicos. Bueno, en mi familia mi hermana toca el piano, mi hermano la guitarra, yo la guitarra, mi padre canta, aún hace clases de canto, y mi madre tocaba el acordeón, o sea... ¿Qué dices, sí. Madre mía, qué manda tú. Todo el mundo. Entonces, bueno, la parte musical siempre la aplicamos también a aprender. Entonces, la parte de la entonación siempre hacemos frases con ritmo. Por ejemplo, ¿de qué estás hablando, no? Sería, what are you talking? No talking, sino talking. Talking. Y luego eso sabemos el 100% de los fallos que vas a cometer. Porque como decimos, hemos dado 20.000 horas de clase, Claro. pero muy reflexiva. Sabemos Claro. que todos los alumnos dicen talking o talking, ¿no? La I como E, talking. Entonces, vamos, what are you talking about? Y todo junto, la T como R, what are you talking about? Y entonces la hacemos con ritmo, what are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? La magia de la repetición, como dice Fermiray, es la magia de la repetición, ¿no? Aquí también se usa, porque si repites, claro, si a lo mejor se te queda en la cabeza el despacito, está muy guay, pero no te sirve para nada, pues si consigues que a un alumno se le mete en la cabeza, what are you talking about? Se te queda y ya lo tienes para siempre. ¿Es verdad? O sea, ¿qué beneficio es eso? Es un valor incalculable. Total, que en la entonación trabajamos con ritmo. Hey, what are you talking about? Estás hablando de la J, ¿no? Ahí ¿Cómo es. se- Eso es. Estás hablando que no era you. Job. Entonces, fíjate, las letras claves son la R, como hemos dicho, ¿Sí? sister, paper, la L, porque no es Claro. pencil, sino pencil,
Pencil. Pencil. Mira, casi un 2% de L. Pencil. Pencil. Pensó, dime, pero imagínate como dices, ¿pero qué pensó el tío? Pensó. Pero con un poquito más, pensó. Pencil. Muy bien, you got it, good job. Casi nada, Entonces, casi nada, un 2%. ¿Y cómo dirías abril, el mes de abril? April. You got it. Yeah. April. Pero Exacto. aquí la R April. le metes un poco... April. La R, lo ideal es más fácil trabajarlo al final, por eso sister paper. Luego en medio cuesta más, pero si lo tienes trabajado al final entra, Claro. te sale April. Sister paper, April. ¿Vale? Pero sin embargo, el sister sí que se dice Sister. el T no es una no es guara. No, porque eso no somos, estos son conclusiones nuestras, pero la T para que suene como una R suave tiene que ir entre vocales o sonidos vocálicos. Vale. Por Entonces, lo como tanto, fíjate, por ejemplo, cómo se dice ¿qué es? ¿Qué es? What it is. What it is. No, what is it? What is it? What is it? Vale. Entonces, what is it, T como R suave What y is como it? what is it. A ver. What is it? What is it? A ver, What is it? What is it? What is it? Pero es porque hay una T. What is Claro, it? del what. porque la T si está el what solo dices what, ¿vale? Vale. Pero si está unido a otra palabra que empieza por vocal, what is it? Por eso la canción de los Beatles que es Let it be, let it be, let it be, no es Let it be, sino Let it be. Let it be. Claro, todo el mundo dice bien. Y la gente que a lo mejor quieren criticar este tipo de cosas que son totalmente reales, te dicen, no, es que esos británicos, esos americanos, no, es que los Beatles son británicos y eran The Beatles. O eran Let It Be, o incluso vale, Queen, vale. igual suena la canción de I Want It All. I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Es I want it all. Nadie diría I want it all. Y ellos son británicos, por Freddie Mercury era muy británico. Y decían I want it all. Y como te como resuave, I want it all. I want it all. Claro, imagínate lo cursi que sonaría decir I want it all, pues no, I want it all. O sea, no tiene que ver tanto con británico o americano, simplemente con que es inglés nativo. Interesante, tío. Y esto ningún profe nativo te lo va a enseñar porque ellos incluso no son conscientes de ello. Tú le dices a un nativo, dice, oye, ¿has dicho I want it all? Y te diría, no he dicho eso, he dicho I want it all. No son conscientes. O sea, un profe español generalmente lo aprende, pero un profe nativo no es consciente de eso. Claro, le cuesta como... Es que es muy No difícil. se dan cuenta. Realmente para ellos es muy difícil. ¿Cómo explican la manera de hablar? No, pero es que ni siquiera se dan cuenta cuando lo usan. Claro. Es que no son conscientes de ello. Entonces nosotros sí que lo somos porque hemos estado aprendiendo miles de horas y enseñando otras miles de horas. Y sabemos dónde falla el alumno y al final... Por eso este sistema va a ser, a no ser que nos lo clonen con alguna inteligencia artificial, es algo que no se va a poder mejorar en los próximos 15 o 20 años. Qué bueno, porque macho. el tema está en que, y esta es otra de nuestros dichos, es la labor de, o sea, un profe natural, que dice en Estados Unidos a natural, es para nosotros, un profe vocacional es alguien que recuerda cómo ha aprendido algo. Y tiene toda la lógica del mundo. El mejor profe es el que recuerda o es consciente de cómo ha aprendido algo, porque puedes luego deconstruir tu propio sistema de aprendizaje. Entonces nosotros, como aprendimos de mayores, cuando aprendes de adulto, eres capaz de recordar cómo has aprendido todo, es mucho más fácil para nosotros enseñarlo. Eso unido a las miles de horas que hemos estado enseñando. Entonces, R, L, J. Exacto, sí, R, L, I como E. Está I como E. Sí, Uf, qué buena esa. está súper importante. ETS. Exacto, porque una de las cosas que nos delata a los hispanos cuando hablamos inglés es que hacemos la I por escrito, decimos I, ¿vale? Pues en vez de, por ejemplo, sentimiento decimos feeling o walking, todas las INGs hacemos una I, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el truco? Hacer siempre la I como una E. Porque los nativos hacen como... Nos enseñan, en nuestro sistema nos enseñan a hacer una I corta, pero eso es una falacia, es que es una E, ¿vale? Entonces... Ninguna I que es una E. Todas la única correspondencia... Tío, pero qué locura, en mi cabeza hace una I. La única correspondencia que hay lógica del inglés escrito con el hablado es que todas las I's hay que hacerlas como I. Y fíjate, y todas las E's hay que hacerlas como I. O sea, es que parece que esté hecho mala idea. ETS a boc. It's a book. It's. Tú cuando saludas por Zaragoza, ¿qué dices? ¿I o E? No, es que vamos a sacar mote el I, ¿no? Pues lo mismo, it's a book. Y el nombre de Rick parece falso. Rec. Wow. Y esa U, te dirás, ¿de dónde sale esa U? Porque la R, letra clave, siempre genera una U detrás. Entonces haces Rec. Rec. ¿Lo Es tienes? Rec. Es Rec. Shrek, letra clave SH. Shrek. A ver, un golpe. Shrek. A ver. Shrek. You got it. Good job. You got it. Tío. ¿Cómo se dice ahí lo llevas? ¿Ahí lo llevas? You got it. Siempre pregunto cómo se dice porque lo he dicho antes. Es un truco para estar atentos. Shrek. Eso en cualquier caso, la I como E. De hecho, decimos, para salvar el inglés, haz la I como una E. Con eso lo tienes. Digamos, yo diría que las 5 letras la más impactante es esa, porque está por todos lados y siempre los latinos decimos feeling, I have a feeling, this feeling.
O sea, qué trucazo, tío, lo de las Es muy letras. bueno. Es que esto si lo vas a monetizar, Hostia, ¿cuánto vale valdría? pasta, Valdría mucha pasta, tío. Valdría mucha pasta. Pero yo, por más que lo digo, la gente a veces no me hace caso. Por ejemplo, vamos a ver... ¿cómo dirías, Sergio? Me gusta. Sergio, No, simplemente he dicho. ¿Cómo dirías me gusta? I like it. I like it. I like it. No me gusta. I don't like it. Vale, y la de cómo eres suave, Aaron. I don't like it. Aaron, like it. I don't like it. ¿Qué pasa con la E? Like it. I don't like it. A ver. I don't like it. Muy bien, perfecto. I don't like it. I don't like it. Yes. ¿Cómo dirías? Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Eres what eres. Exacto. Eres what eres. Eres what eres. A ver, sumar. Eres what it is what it is. It is what it is. Pues es tal cual lo ha dicho Sergio. Eres what eres. Eres what eres. Claro. La gente en casa aquí repitiendo, por favor. Sí, por favor. Todo el mundo que está escuchando este podcast, Sí, que esté sí. repitiendo en el coche, donde esté. Exacto. Y tú a veces le ponías, me acuerdo en la formación, el yes o el no delante para entonar, ¿verdad? Exacto, sí. Porque el proceso es siempre lo que decimos, ¿no? Las letras, luego las palabras, la unión de palabras, que lo hacemos con ritmo, y una vez que tienes la frase unida, hay que intentar hacer la entonación, porque el español es mucho más plano. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a dónde vas, no? Dirías, where are you going? Where are you going? Y unido quedaría... Where are you going? Porque saltarías el verbo, ¿vale? Where you going? Where are you going? ¿Por qué saltas el verbo? Los nativos, el verbo to be, con el que nos han dado tanto la brasa, generalmente lo suelen saltar. En frases más hechas. El where are you going, dicen, where you going? Where are? Puedes decirlo así, ¿vale? Where are you going? O where you going? Pero queda muy formal, ¿no? Where are you going? Con frases así tan comunes queda más formal cuanto más lo haces, sí. Pero con la repetición, yo ahora, por ejemplo, he dicho going. Going. Que no he dicho going en mi vida. Exacto, Digo, porque es going. el ing, en este caso going. Where you going? Where you going? Entonces dirías, una vez que tienes la frase ya hecha, dirías en pregunta, es la táctica del hey, yes, no, para entonación, ¿vale? Entonces si es pregunta, haces hey. Pones en tu cabeza el hey, ¿vale? Pero aunque solo sea en tu cabeza, hey, where you going? Hey. Y entonces, ¿por qué? Porque el inglés... El español es un sistema más que acentuamos sílabas de palabras. En inglés acentuamos palabras completas. Entonces, generalmente lo que sueles acentuar es o verbos o nombres o la palabra que tú consideres más importante. En este caso sería going. Entonces, el punto alto, el pitch, sería hey, where you going? Hey, where you going? Hey, where you going? Yes. Por ejemplo, ¿no? Y en afirmativo sería yes. Por ejemplo, I'm going a la piscina, ¿vale? Dirías, yes, I'm going to the pool. Yes, I'm going to the pool. I'm going to the pool. O con negativo sería, no, I'm not going to the pool. No, casi no dices la L de pool, ¿no? Pool. La L al final casi no se dice, como hemos dicho antes, sí. La L cuando está al principio de palabra sí que se dice, por ejemplo, o en medio, ¿vale? Family o a little, un poco, a little. Pero al final casi es como muy, muy, muy ligero. Y eso es otra de las cosas que nos delata, ¿no? Si dices pool, ya eres más hispano. Si dices pool, ya van a decir, ¿de dónde has salido? ¿Tu padre habla inglés o algo así? Si te soltamos ahora en Nueva York, ¿una persona americana es capaz de detectar que eres de Huesca? Yo creo que no. Bueno, de hecho, en Estados Unidos ya la gente no te pregunta porque estás más integrado, pero sí que es verdad lo que os decía antes, cada vez que he estado en Inglaterra, en Londres, siempre me han preguntado si soy de Estados Unidos, que de dónde soy de Estados Unidos. O sea, siempre. De Utah. Sí, o sea, siempre te preguntan. Pero al final es... Where are you from? Exacto. Where are you from? Ah, claro, aquí se comen el R. Exacto. Where El are you R, from? where you from? Where are you from? Where you from? También puedes hacerlo. Where are you from? Where are you from? Y Where le metemos el I delante. Hey, where you from? Exacto. Y puedes practicarlo así. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Y así. Aunque sea una frase complicada, bueno, por ejemplo, imagínate, no sé de qué estás hablando, ¿vale? I don't know what you are talking about, ¿vale? Entonces tienes las palabras, I don't know what you're talking about, y lo unirías con ritmo. I don't know what you're talking about. I don't know. El I don't es I don't know what you're talking about. What you talking about. I don't know what you... Incluso what you talking about, ¿vale? ¿Por qué? Porque al omitir el verbo are, la T de what con la Y conforman un sonido chichi. You like jacket, como un sonido J. What you talking about. Claro. Anyway, son pequeños trucos, pero que al final es lo que te hace sonar bien, van a percibir, te va a dar un montón de marca, hablar inglés bien, como un pro, pero te va a hacer entender la primera. Porque al final entrenas a tu cerebro
Tiene la lógica que entrenas a tu cerebro al inglés que va a ver en las películas, en las series y en la vida real. No te entrena tu cerebro para hablar con otro italiano o con otro español. Yo estuve viendo la película de Kingsman, que es una película así de acción, de agentes secretos, que son de traje muy elegante y tal, pero son británicos cerrados. Sí. Y a mí me dio por ponérmela en inglés. Y digo, va, yo siempre suelo poner las cosas en inglés. Sí. Y cuando me veo apurado me pongo los subtítulos en inglés. Sí. Tío, pero es que esa película es un británico tan cerrado, Sí. pero que se comen palabras, parecen como, no sé, como de barrio, de inglés. Sí. Es muy complicado ese acento, tío. Sí, me costaba muchísimo. Es complicado, pero si te sirve de consuelo, entender el inglés británico también a un australiano o a un americano le cuesta. Porque es más complicado Una locura, entender. parece otro y idioma. yo si estoy con un grupo de británicos y tengo que estar súper alerta porque me cuesta comprenderlo todo al 100%. Vale. O sea, que es está más normal. cómodo en Chicago que en Londres. Sí, pero por suerte el inglés americano es el que está más presente en todas las industrias, en los negocios, en las películas, en las series, en todo. Entonces, pues al final es el mainstream. Por eso es más sencillo. O también quizás estamos más habituados. Desde luego todos nuestros trucos sirven para todos tipos de ingleses, pero quizás están un poquillo más focalizados en el inglés americano. Lo curioso es que nos estás ya contando cómo decir frases, pero no pasamos antes por la gramática, por escribir gramática, aprendernos el verbo to be, desde el I hasta el they. ¿Eso lo saltáis en YouTube o cómo lo hacéis? No, lo trabajamos, pero de una manera muy práctica. Vale. O sea, trabajando con afirmaciones, preguntas, negaciones, pero dependiendo de cada estructura. Por ejemplo, con el verbo to be, pues estaríamos con el verbo to be con cosas, ¿vale? Diríamos, es un libro. ¿Cómo sería? It's a book. It's a book, repite. It's a book. It's a book. No es un libro. It is not a book. A ver. It is not a book. ¿Te suena el nombre? It's not a book. It's not a, bueno, ¿te suena el nombre? It's not a book. It's not about the money. ¿Te suena Ainara? I don't need your money. It's not a, es como Ainara, el nombre Ainara, pero con It's not a book, a ver. It's not a book. It's not a book. Por lo It's not a tanto, book. es un libro. It's a book. It's a book. A ver. It's a book. No es un libro. It's not a book. Book. It's not a book. La U como es letra semiclave, ¿vale? Porque el típico error, bueno, entre comillas, los hispanos decimos book, porque nos han dicho nuestro profesor decir book, pero es book, como se acabó. It's not a book. Es not a book. Book. It's not a book. Es 80% O, 20% U, por ahí. Él podría, Vale, ponerle, it's not a book. él podría ponerle un no delante. No, it's not not a a book. book. Exacto. No, it's not a book. ¿Cómo se nota? Tú me dices que no estudias, pero estás estudiando, ¿eh? ¡Qué crack! A little bit, ¿no? Alero, mira, un alero. Alero. A ver. Alero. A little bit. Aldero bet. A little bit. Aldero bet. Ahí sí que ponemos i. Bet. A little bit. Aldero bet. A little bit. Muy bien, perfecto. Hostia, a ver. A little bit. Hostia, Suena se me ha bien, clavado, tío. Eso que Sí. se quede, ¿eh? Eso no lo cortes. Yo cuando Aldero voy bet. por Estados Unidos pienso que tengo algo de ahí, aunque tenga mucho acento maño, ¿eh? Que sí, tío. Si es que nos han hecho creer que aprender inglés es difícil y eso es más fácil y divertido que hay. De hecho, en las escuelas, tú cuando vas al cole, vosotros no lo sé, pero nosotros ibas a clase de música en el colegio y no te gustaba. Y clase de idiomas tampoco. ¿Cómo puede ser si es lo más divertido? ¿Cómo puede ser que hagan que la música y el inglés no te guste? Es increíble. Y nos han hecho pensar que no te gusta y que somos malos y es muy fácil. Es más fácil hacerlo bien que mal. Desde luego es fácil hacerlo mal cuando te lo enseñan de esta manera. Leyendo, haciéndolo ahí como una I, pero si lo haces bien es súper gratificante. No hay nada que sea más gratificante y no hay nada que te dé más marca personal que decir 3 frases como estas a una audiencia. Tú puedes ser el mejor ingeniero de la NASA, que eso es difícil de demostrar, pero tú sales a un sitio y dices, no, it's not a book, what are you talking about? What do you want me to do? Y ya dicen, hostias, joder, es que en 2 frases estás demostrando, no te hace falta ningún otro título para darte un valor instantáneo y es algo que estamos desaprovechando, sobre todo los hispanos donde se suele hablar, pues aún hay margen de mejora. En todo caso, lo que decíamos era, es un libro. It's a book. No es un libro. It's not a book. Book. It's not a book. Book. It's not a book. Book, ok. Pregunta, ¿es un libro? Está difícil, ¿eh? Is it a... No. Isita, por escrito, Isita Book, perfecto. Por escrito, Isita Book, pero ¿cómo se dice? Pongo pulsador. Esera Book. Esera. Esera book. En Aragón, bueno, en Huesca hay un río que se llama Esera, por Benasque, el río Esera. No suena. Sí, bueno, sí. pues Esera Book. Esera Book. Hey, Esera book. You got it, it's a book. All right? Entonces, así trabajas y dices, mirad, chicos, el verbo to be es así para cosas, siempre se pone el it, que en español no está, y se hace en afirmativo, it's a book. En pregunta, se invertimos el sujeto con el verbo, is it a book. Y en negativo, con el not, it's not a book. It's not about the money, it's not a... Pero esto es lo más curioso, por ejemplo, en plural, ¿cómo se diría, Juan? Son libros. Son libros.
Esto es una de las cosas que dices, hostia, no puede ser, ¿no? Que incluso gente de nivel C2 dice, hostia, venga, si me dices esta frase en un segundo, te invito a cenar. Son libros. Books, are books, ¿no? Claro, yo estaba pensando en art, pero... They are, porque nos han dicho que they es para personas, pero Claro. es para cosas también. Son libros, they are books, a ver. They are books. They are books. ¿Son libros? Pregunta. Are they box? Are they, Are they box? are they? Mira. Are Are they, they box? they, They semiclave TH, they, are they box? box, are they box? Are they box? No son libros. They're They're not not books. books. They're not books. ¿Qué son? Yes, No, pregunta, ¿qué son? What are there? What are them? Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? Hey, where are they? Sí, es Hey, raro. where are they? Claro. De ahí para Claro, box. y así explicamos la gramática. Hey, Entonces, where are chicos, they? fijaos, they, que es para personas, y es también para cosas. Joder, llevas recorrido para llevarlo tan pillado, macho. Sí, bueno, es que me encanta. Y bueno, y lo que te digo, yo a día de hoy sigo viendo series y películas y me anoto Claro. en el teléfono miles de expresiones, por eso que me gusta. Y, Claro, si las pilla luego para Instagram. claro. Las vale. películas. Exacto, y al hilo de Claro. subtítulos en inglés, este es el truco para vuestra audiencia y para vosotros, subtítulos en español. ¿En serio? ¿Es el truco? Claro, ese es el truco, porque los subtítulos en español a día de hoy en las series, películas están perfectos y no son literales, son figurativos, es decir, que te Ah, dicen, qué bueno. te lo dicen tal cual la expresión. Por ejemplo, imagínate que yo puedo ver por escrito you have to look it up, ¿vale? Look it up, ¿vale? You have to look it up. Y dices, hostia, ¿qué será eso? Look it up. Mirar arriba, pues lo tengo que consultar. You have to look it up. Entonces tú lo ves y escuchas, you have to look it up, y te ponen subtítulos. Tienes que consultarlo. Entonces te anotas, consúltalo y ya está. Y siempre... ¿Y en YouTube cómo recomiendas ver? Porque ahí los subtítulos van un poco mal, ¿no? En YouTube generalmente sí que suelen ser solo en inglés. Vale. Sí que cometen algún fallo, pero eso sí que te puede servir para entender. Pero en películas y series y tal, siempre en Netflix o incluso en la tele, subtítulos en español. Vosé y subtítulos en español, ¿no? Exacto. Buen Vale. equipo y subtítulos. No, pero el propio Bose ya implica Vale. subtítulos en español. Vale. No, pero él ha dicho buen equipo. De Bose, de la marca Bose. sí. De VOSE. Ah, vale, Bose. joder, tío. Sí, en versión digital. En You got original, sí. You got it. Pero, Fran, tiempo. Sí. Un alumno desde que entra a YouTube TV Plus, Sí. ¿cuánto tiempo de media consigue algo ya decente? Lo que hablamos, ley de Pareto, ¿no? Sí. 20% del crecimiento Sí. que te da el 80% de los resultados. Sí. Mírate, nosotros lo que decimos, de hecho, nuestra formación, nuestro curso tiene una garantía de 14 días, pero ni siquiera decimos eso. Decimos, mira, si en la primera semana no percibes un resultado exponencial con respecto a tu anterior experiencia con el inglés, te devolvemos el dinero. Es decir, que en la primera semana la gente tiene que notar un boost de mejora con su inglés mucho mejor de todo lo que ha hecho antes, independientemente del tiempo que lleven. Porque tampoco queremos que se quede gente que no está motivada y que no estudie. Pero una semana bien hecha, es decir, dedicarle todos los días media hora, una hora haciendo lo que tienes que hacer, repitiendo, la percepción que tienes que tener es decir, ostras, es que he mejorado más que en toda mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa es lo que decimos antes, la parte emocional del aprendizaje hace que tú estés más motivado, que prestes más atención, que vayas a practicar, a repasar mucho más, Claro. que veas las películas en inglés y que tú te autocorrijas cuando estás hablando, etcétera. Entonces, esa mejora se nota durante la primera semana y a partir de ahí, pues cuanto más te dedicas, mucho mejor. Pero indudablemente, a un ritmo de estudiar todos los días y haciendo todas las clases en plan repetitivo, como estamos haciendo aquí ahora, en unos meses vas a notar un cambio impresionante, independientemente de que aunque seas un nivel C2, aunque seas un nivel C1, aunque seas un nivel B, porque hay cosas que vas a notar y decir, ostras, es que esto, claro, normal que no lo entendiese. Yo, Fran, tengo mucha similitud los idiomas con los instrumentos, ¿verdad? Sí. Ujú. Porque tú, por ejemplo, tocas mucho la guitarra eléctrica. Sí, Y según he aprendido, aprendes mucho más cuando aprendes poco, pero luego lo duermes y al día siguiente repites, a que si un día haces lo de los 2 días. efectivamente. O sea, es como que en inglés es más efectivo, por ejemplo, dedicarle media hora intensa 2 días seguidos a hacerle un día 1 hora. Sí, ¿Esto es así? Sí, es así, porque el cerebro realmente aprende cuando descansas, pero siempre y cuando hayas... Pasada, ¿eh? Sí, siempre y cuando hayas practicado de una manera adecuada, porque claro, si por más que te pongas a estudiar, como en otros sistemas, putitón, pues es que lo único que estás haciendo es hacerte un flaco favor. Si lo estás practicando bien por Erán o estás practicando todo este tipo de frases o estructuras, las aprendes bien y encima tú tienes la sensación de que estás avanzando y entonces cuando al día siguiente llegas y dices, ostras, me está saliendo mucho mejor, porque encima luego estás con la gratificación con hasta la dopamina que te puede llegar a dar el decir, ostras, es que estoy
algo que pensaba que era difícil y que pensaba que era malo y resulta que soy el rey del mambo. Eso a todos nos gusta. Entonces, ya no solo con la pronunciación, sino con rutinas de la vida diaria que al final te tienen que salir. Por ejemplo, imagínate, ¿cómo dirías se te va a caer? Pues yo no tengo ni idea. Se te va a caer. You're gonna drop it up. You're going to drop it. You are... Drop it off, ¿qué significa entonces? Drop it off es como deshacerte de algo. Vale. Pero, You're going to drop it. Sí, drop it. Drop it. Drop it. Drop it sería drop it, ¿vale? Entonces haces conjugaciones con eso. Se te va a caer. You are going to drop it. Drop it. You're going to drop it, ¿vale? ¿Cómo dirías se te ha caído? Did you? Did you drop it? ¿Cómo? En el pasado, ¿vale? Did you drop it? Did you drop it? Did you drop it? Pero Did you es una drop it? pregunta. ¿Se te Es ha una caído? pregunta. Vale. Did you drop it? Did you drop it? No se me ha caído. No. I didn't drop Vale, it. el didn't de toda la vida, eso es otra. I didn't. Dime I derecho. Derecho. Didn't. Didn't. I didn't drop it. didn't drop it. Perfecto. Se puede mejorar, ya he dicho mejor que yo. I didn't drop it. No, pero tú también lo puedes decir. I didn't drop it. I didn't drop it. Ya está, didn't drop it. I didn't drop it. Como derecho. Derecha. Derecho, didn't. Ok. Derecho, didn't. Didn't, ya está. Porque la didn't es de cómo R suave y la T final no se pronuncia, I didn't drop it. Ya, chaval. Entonces, ¿a quién se le ha caído? Then, who dropped it? A mí no se me ha caído, I didn't drop it. Y así, ya hasta que... Entonces exprimes cada una de las estructuras de tal manera que las puedes usar en una vida diaria, te da agilidad y dices, ostras, qué guay, joder, pues si no es tan difícil. Que no se te caiga. Don't drop it. Que no se te caiga sería don't drop it. Si te caes, se te caerá. If you fall, you will drop it, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso. Que son estructuras que son muy sencillas, que aparentemente serían estructuras de un nivel A1 o A2, pero la verdadera magia de dominar un idioma es estructuras sencillas, hacerlas con agilidad y que suenes y comprendas como un auténtico nativo. Porque en español, ¿cuántas veces usas el subjuntivo o el condicional? ¿Una vez al día o a la semana? Realmente lo que estás usando es todo el rato presente, pasado, preguntas, respuestas, de cosas muy sencillas. Entonces la clave está en tener la agilidad con usar cosas sencillas. Y volviendo a tu pregunta, sí, en el momento que tú percibes que has estudiado media hora, un cuarto de hora o una hora con algo que te resulta agradable y que notas que estás mejorando, no solo lo disfrutas, sino que luego al otro día llegas y lo tienes mucho más asimilado y no necesitas pegarte 3 o 4 horas. Efectivamente, si le dedicas media hora de práctica bien focalizada, luego eso repercute porque además se te queda en la cabeza. Este tipo de cosas se te quedan. Pero Fran, hay una parte, yo la duda que tengo siempre es, cuando estás en tu nivel de saber tanto inglés, ¿tú en tu cabeza estás constantemente cuando estás hablando con una persona traduciendo lo que quieres decir o ya piensas en inglés? Muy buena pregunta. El tema está en que realmente siempre estás de alguna manera traduciendo, incluso en tu propio idioma. Te puedes dar cuenta de quién tiene fluidez en español o quién no tiene, porque el que tiene mucha fluidez piensa en frases completas. Y frases muy completas a veces. Entonces, cuanta más fluidez tienes, en frases más completas piensas y más soltura tienes, menos muletillas pones, menos tienes que parar a pensar, menos tienes que rebuscar cada palabra porque piensas en frases completas, ¿vale? Por ejemplo, sencillo, se te va a caer, abre la botella, ciérrala, vienes o vas, estás sentado, estás de pie, me estás mirando, estás hablando, te sale todo de un golpe. Porque estás pensando en una frase completa, no estás pensando en se te va a caer, you're going to drop it. Entonces, la verdadera clave de hablar un idioma es enseñar a tus alumnos a que piensen en frases completas. Y cuanto más almacén o más catálogo tengas de frases completas en afirmativo, pregunta, en negativo, en presente, en pasado, en futuro, en subjuntivo, más las tengas almacenadas, más fluidez y más agilidad vas a tener. En inglés, pero también en español. Si te das cuenta, a veces hay épocas que yo he leído más, otras veces menos, incluso en mi propio idioma, y hay veces que te das cuenta que te pones a leer en español, te lees un libro y de repente la cabeza te va mucho más rápido. Tienes mucha más agilidad, mucha más fluidez. ¿Por qué? Porque te salen estructuras completas que has estado leyendo una y otra vez y a tu cerebro le facilitas, le liberas de memoria RAM cuando lo haces escoger ideas completas, frases completas. Claro, tiene sentido porque a nosotros nos enseñan a cachos los verbos, el vocabulario. Y como que cuando quieres soltarlo tienes que ir buscando... Cogiendo, además, a eso se une que la gramática española y la inglesa son totalmente inversas, entonces como que te enredas mucho. Mientras que si enseñas a tu cabeza a pensar en frases completas es lo que te da total agilidad. Y entonces realmente sí que estás de alguna manera traduciendo, pero estás traduciendo frases completas que simplemente de un golpe, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer mañana? What are you doing tomorrow? No sé lo que haré mañana. I don't know what I'll do tomorrow.
Si voy, te llamaré. Si vengo, te llamaré. If I come, I'll call you. ¿Me llamarás si vienes? Will you call me if you come? Claro. Y entonces tú tienes ya la estructura que no tienes que pensar en cómo funciona. Realmente la gramática del inglés es muy, muy sencilla, o sea, no tiene complicación. Lo único que es ser capaces de que te salga de un golpe y sin pestañear. Y entonces es entrenar a tu cerebro a pensar en frases completas, bien pronunciadas, y de la misma manera, si lo haces tú bien, lo vas a entender a la primera. Cuanto más parecido lo hagas a como lo hagan ellos, habla como ellos, entiende como ellos, suena bien, comprende mejor. Sound good, understand better. Y siempre escucharte, y cada vez que metes la pata, corregirte. Porque en español, si dices, me se ha caído, y dices, uy, perdón, se me ha caído, te autocorriges, porque fallas 1 o 2 veces al día. Fallamos, pero te autocorriges. Eso mismo en inglés es lo que hay que hacer siempre. Entonces, si te entrenas a corregirte, a autocorregirte, al final acabas siendo un poco mejor a cada día, acabas siendo bueno, acabas teniendo fluidez, te acaba gustando y joder, si conseguimos que toda la comunidad hispana hablase inglés de manera bilingüe, es que es la mejor obra social que puedes hacer, porque son 600 millones de personas con los 2 idiomas más de moda. El español es de la mano del inglés, son 2 idiomas súper potentes. O sea, no, es que es imbatible. Los anglosajones no van a aprender en español y los chinos no van a aprender español e inglés, pero ¿cuál es lo más fácil, lo que tenemos a un peldaño de tener éxito como comunidad? Que los 600 millones de personas sean bilingües, como son los suecos, con sueco y inglés, que hablan perfecto, pues así. Claro. Entonces eso nos daría, porque la comunidad hispana, los españoles, los latinos, en Estados Unidos hay 50 millones de hispanos, tenemos cosas súper, súper buenas. Tenemos un pequeño complejo a veces de inferioridad, pero tenemos cosas como la pasión, la creatividad, que hay gente muy, muy alegre, total, un montón de cosas, y nos falla eso, el tener un idioma como el inglés de la mano del español. Además te da acceso a formación, la formación más top, ya lo sabéis, siempre está de Estados Unidos, vas a tener acceso a muchas más cosas. Un hispano con buen inglés en Estados Unidos se le abren las puertas, que es una pasada. Entonces para nosotros es la obra social número 1, es conseguir que toda la comunidad, si nosotros lo hemos conseguido, lo puede conseguir todo el mundo. Encima a nosotros no nos dieron ninguna pista, a mi hermano y a mí. Nosotros estamos deconstruyendo todo el sistema que a nosotros nos ha hecho ganar dinero y dedicarnos a esto. Y entonces es mucho más sencillo, en mi opinión, a día de hoy poder aprender bien. ¿Siempre os ha hecho ganar dinero o ha habido momentos que los habéis pasado bastante mal? Buena pregunta. Cuando teníamos las academias, que además me has preguntado antes y me he desviado, sí que es verdad que en Huesca nos fue muy bien. Llegamos a tener como 600 alumnos. Una pasada. ¿Presenciales? Sí. Presenciales, sí. Era mucho éxito. Pero sin embargo, abrimos en Zaragoza una academia. Sí, recuerdo que yo lo vi en la calle, tío. Yo estaba por la calle y veía YouTube. Sí. Qué locura, tío. Qué locura, yo lo vi. Estabas en Gran Vía, ¿no? Exacto, en Sagasta, en Paseo Sagasta. Arriba del todo. Sí. Claro, como somos de pueblo pequeño que decimos, somos de Huesca, tenemos ahí el The Small Town Syndrome, el complejo del pueblo pequeño, que nos gusta ir a hacer las cosas a lo grande. Dijimos, venga, en Sagasta, pum, un edificio ahí todo con cristaleras, súper. Pero ahí nos fue fatal. O sea, perdimos, fíjate, en 4 o 5 años que estuvimos, igual perdimos cerca de 300.000 euros. En total, o sea, balance total de 4 años. Apertura, 50-60.000, publicidades, pérdidas de cada año, que al final llegaba el verano y, o sea, a lo mejor necesitábamos, 400 y pico alumnos para estar en beneficios y nos quedamos siempre en 360, 70. Luego las academias son un sistema muy complejo porque en verano nadie, aunque a la gente le pagases, no querría aprender inglés en verano. Sin embargo, ahora con el negocio online, julio, agosto vendemos un montón. O sea, no sé, seguimos vendiendo todo el año, pero con las academias, a partir de entre junio y septiembre, siempre han pérdidas. Claro, pero es que en la parte online es una buena excusa decir, oye, estoy en la playa y mientras me voy haciendo de repeticiones. Y luego vendemos, claro, en Estados Unidos, en Sudamérica y tal, que ahí también siguen comprando. Entonces, pero sin embargo, ahí, pues, sí, no nos fue bien y eso que lo dábamos todo. O sea, que sí que, por ejemplo, en Huesca, pues hacíamos un marketing de guerrillas que hacíamos de todo, desde radio hasta, tertulias en los bares, hasta acuerdos con el cine, hasta todo. Madre mía, lo tío. que se petaba. Y eso es al hilo de lo de la pasión, es que lo dábamos todo. O sea, y en Zaragoza lo dimos todo. Teníamos, fíjate, un acuerdo con el Canterbury, el bar. Sí. Y se petaba. O sea, hacíamos tertulias ahí para hablar inglés y además ellos nos apoyaban un montón. ¿Cómo era esta dinámica? Los viernes hacíamos ahí un evento para hablar inglés. Entre todos. Sí. Hostia, esto está muy guay. Esto me lo recomendó Adrián también. Sí. Y se petaba y todo, pero en cuanto a la academia sigue sin tirar. ¿Qué había que hacer? Venga, televisión, Aragón Televisión, pues también. Para conseguir entrar en Aragón Televisión, hablamos con un actor que tenía a mano, invitamos a un montón de gente de la directiva a clases para tal.
al final conseguimos hacer un programa que entrevistamos a la gente por la calle. ¿Cómo se dice tal cual? Y hicimos como 100 programas, además como a las 7 de la tarde o así. Joder, qué locura, tío. ¿Cuántos alumnos vinieron? 0. O sea, no... ¿Y cómo os apoyabais? ¿La Academia de Huesca pagaba toda la fiesta, ¿no? Sí, exacto, efectivamente. La Academia de Huesca tenía mucho beneficio y iba pagando todo lo demás. Pero bueno, esto al hilo de hacer todo al 100%, al final el canal de YouTube es otra de las cosas que hicimos a tope y es lo que se viralizó en 2017 o así. Se lo petó y ya empezamos a trasladar, a pivotar todo el negocio a la parte online. Pero esta es la recomendación, es cuando montas un negocio tienes que ir siempre al 200%, porque nunca sabes de todas las cosas que pruebas, nunca sabes lo que realmente Perseverante, tío. ¿Los sí. dos? Sí, hemos sido, la verdad es que muy focalizados y la parte de la pasión que nosotros llamamos drive, que es fundamental, es ir al 100% con cada cosa, porque nunca sabes cómo esté fuera. A nosotros nos iba la vida con cualquier cosa. Hacíamos un acuerdo con el cine, venga, pues publicidad, hacíamos tertulias en los bares, el canal de YouTube a tope. ¿Y qué tal es emprender con tu hermano? Muy bien. Porque me imagino con el mío, hostia, acabaría puñetazos. No, nosotros bien, porque aparte tenemos caracteres distintos. Digamos que yo soy igual más el que está en expansión del negocio, el que contacta a todo el mundo, intenta hacer pues cosas como esta, que al final siempre vamos los dos, pero hoy él no ha podido estar aquí. Pero digamos el que mueve más el barco soy yo y él es más bueno resolviendo problemas y a lo mejor si yo monto mucha o meto la pata organizando muchas cosas, pues él es que decía, bueno, pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Entonces nos llevamos bien y tenemos mucho respeto el uno con el otro. Entonces, joder, y vuestros padres tienen que estar súper orgullosos, ¿no? Sí, están muy contentos y parte importante del éxito ha venido por la influencia que hemos tenido de su parte, porque nuestro padre, fijaros que es agricultor y tiene 75 años y a día de hoy aún se lleva 200 y pico hectáreas. Joder, pero en secano. Sí, en secano. Y siempre están pensando en comprar maquinaria, en invertir más en tierras. Siempre hemos visto en nuestra familia que nunca ha habido quejas, que nunca ha habido excusas, que siempre han estado... Nuestra madre pues era enfermera y acabó siendo directora del hospital con 500 enfermeras a su cargo también. O sea que siempre han sido los dos muy ambiciosos, pero nunca haciendo ni ninguna trampa, ni excusas, ni siempre yendo a más y al final es lo que hemos visto nosotros. Entonces al final es importante que la importancia del entorno, sea familiares directos o amigos o lo que sea, lo que te puede causar en tu personalidad a la hora de emprender, creo que es muy relevante. Eso unido a que el hecho de ser hijo de agricultor también es... Una vez estaba dando una charla en el Instituto de Zaragoza cuando empezaba a despuntar este tema del online y había una profesora que estuvo viendo toda la charla y me dice, toda seria, ya sé por qué habéis tenido éxito, porque sois hijos de agricultor. Y es verdad, tiene sentido, porque nosotros a nuestro padre lo hemos visto que si tiene que aprender a soldar, aprende a soldar. Si tiene que aprender a poner ladrillos, aprende. O sea, no depende de nadie y al final hemos visto cómo se lo ha tenido que hacer todo él. Incluso hubo una época cuando yo era crío que tuvieron malas cosechas y se tuvo que poner de albañil y lo veía por ahí trabajando con la lluvia, con él. O sea que al final todo eso te tiene un impacto en la personalidad emprendedora que hemos tenido. Qué bonito, tío. Hablando de hijos, padres, seguramente algún amigo tuyo que tenga algún hijo te habrá preguntado. Sí. Fernando, ¿cómo hago para que mi hijo ya desde pequeño aprenda un buen inglés? Sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, la clave con los niños es fundamental que los dibujos de la televisión, los dibujos, etcétera, que no sepan que están en español. O sea, ponérselos de siempre en inglés. Porque un niño cuando tiene 3 años prácticamente no cuestiona nada. Entonces, aunque le pongas una película, o sea, un dibujo animado en ruso, no te diría nada. Aunque te viera de repente volando, no cuestionan nada. Pero ¿cómo aprende la mente un niño? O sea, ¿cómo escucho ruso desde 2 años y a los 7 sabe entender ruso? Sí. O sea, ¿cómo saben las palabras lo que significan? ¿Lo asocian a cosas? Por pura repetición. O sea, asocian al final los dibujos animados, aunque hablen deprisa, están siempre repitiendo estructuras y lo van asociando. Y por ejemplo, hay dibujos como puede ser Caillou, que es un dibujo animado que es para más niños y que está hecho para que los propios niños nativos aprendan su propio idioma. Entonces son estructuras súper sencillas que se acaban comprendiendo.
Entonces, si un niño no sabe que existen los dibujos animados en español, al final crece con eso y no lo cuestiona. Pero es muy pocos padres lo que lo saben hacer. Porque en el momento que el niño sabe que se pueden ver los dibujos animados en español, ya pues cambia el chip y ya no lo consigues. Entonces, eso es número uno. Y luego, pues, si adoptan o van a un sitio, a un sistema, o a un profesor, o a un método o lo que sea, pues siempre algo que sea práctico y que te corrija absolutamente todos los problemas, todos los fallos de pronunciación y de gramática, y que no vean nada por escrito hasta que no haya pasado mucho tiempo. Básicamente lo mismo que con adultos. No ver nada por escrito, repetición, que tú te veas reforzado positivamente con lo que estás haciendo, o sea, que percibas el resultado, y los niños igual. Bueno, aparte de Estados Unidos, luego en Huesca, en el colegio en el que estaba, trabajaba con niños de primero y segundo de primaria, y muchos de ellos, o sea, perdían el acento totalmente. O sea, era increíble. Y era todo el día repitiendo lo mismo. Y lo mismo, estos les grababa CDs, o sea, no sé qué, eran como discos de Caillou, 200 copias, se las llevaban. Luego ellos podían hablar, Sí, y luego no verlo escrito hasta que no... Por ejemplo, un capítulo de Caillou lo veían varias veces, luego ya cogía, me lo transcribía yo todo escrito, entonces eran capaces de leerlo, sin cambiar. Pero en tu formación también la tendríamos que hacer así, es decir... Yo cuando me veo las clases me pongo al lado el papel con el texto. Sí. Sería mejor primero solo escucharlo, no ver el texto y luego verlo. Sí, de hecho en el cómo usar el curso, sobre todo en la parte de frase, gramática da igual porque está en español, pero lo que son frases y vocabulario recomendamos siempre escuchar, repetir y luego ya como repaso ya leerlo. Pero sí, además lo llamamos el ratio 5:1, ratio 5:1. Quiere decir que no ver la palabra escrita hasta que la has dicho o escuchado 5 veces. Hostia, pues la verdad sí. Yo me ponía todo el rato el papel al lado. No pasa nada, pero es ideal intentar no verlo porque eso te suele condicionar. Y verlo más, o sea, practicar, repetir y luego ya hacerlo y luego ya verlo. Pero partir de eso, de la repetición, independientemente, porque en lo escrito no hay correspondencia alguna y más bien te confunde. Entonces esa es la verdadera clave. A mí lo que me sorprende, tío, de la formación en inglés es como que, por ejemplo, veo YouTube TV Plus, que es el programa que tenéis, el método, y para lo vital y lo importante que es el inglés en la vida de una persona, realmente es muy accesible económicamente para la mayoría de personas. O sea, es decir, ¿por qué algo tan importante es tan accesible económicamente versus otras cosas que no son tan importantes, no son tan accesibles? Porque la gente no le da la importancia que realmente tiene. Es lo que te digo. La gente, en general, en España, el tema del inglés más lo ve como la resolución de un problema que se quieren quitar de encima o un título que se quieren sacar, porque, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un profe que se saca el inglés B2 y le dan puntos y en lugar de trabajar en un pueblo puede trabajar en otro porque tiene... Entonces la gente lo ve más como un problema que se tienen que quitar, como algo accesorio, más que como una cosa relevante. Entonces, en el momento que la gente lo percibamos como algo que te puede cambiar tu vida, que te puede hacer ganar, que a tu marca personal o como lo quieras llamar te está añadiendo millones, entonces la gente lo vería de otra manera. No hay nada a día de hoy que en cuanto a formación que yo creo que te pueda dar un valor más rápido que eso. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer de una forma adecuada. Si eliges un método que no te corrigen, que es aburrido, que se basa en el escrito, en rellenar huecos, en aprobar exámenes, eso, sobre todo aparte de tirar el dinero, lo que estás tirando es el tiempo, que es lo que más vale. Pero si pillas algo que notas que estás evolucionando, que de repente la gente te va a decir piropos todo el rato porque te vas a sorprender, eso te puede hacer cambiar tu vida y la de tu entorno, la de tus hijos, la de todo el mundo que te vea, porque de repente se te abren las puertas 100%, especialmente de la mano del español. Es así. Y de aquí a 20 o 30 años ya no será tanta oportunidad, pero ahora la oportunidad que tiene la gente de destacar con eso es única. Es todavía un océano azul, como se dice en el marketing. Sí, es que encima, para que veas el sentido del sistema educativo, yo me acuerdo en selectividad, casualmente, Sergio y yo no íbamos al mismo instituto, pero hicimos la selectividad en el mismo sitio, en economía, ¿no? En Zaragoza. Sí. ¿Cuánto sacaste tú en el examen de inglés? Yo suspendí, 4,8 así. Y yo saqué un 8. Nos ponemos ahora los dos delante, viendo un vídeo de inglés, yo no entiendo nada, él entiende todo. Para que veas... Sí, es que está justo, es el mundo al revés. Es el mundo al revés, ¿eh? Sí, total, porque es que la manera, es lo que te digo, la manera en que te evalúan los idiomas es algo que no se corresponde en absoluto con la realidad y al final lo que hacen es que la gente simplemente se quiera quitar ese problema de encima, pero no estén viendo la oportunidad que supone que un hispano o un español esté hablando inglés bilingüe. Es que es increíble. Y en el momento que podamos crear esa necesidad, entonces eso será... La gente cuando se dé cuenta de eso, todo el mundo realmente querrá aprenderlo. Lo difícil es
realmente escoger algo con lo que aprendas bien. O sea, esto que os estoy diciendo de todas estas cosas de la T, de la R, de la entonación, nadie lo enseña. Nadie lo enseña ni lo va a enseñar en los próximos años. Porque lo que os digo es que no... Los mismos profesores, ocurre eso, que el profe español no... Pues realmente estos detalles no los ha aprendido y el profe nativo no recuerda cómo ha aprendido su propio idioma. Entonces es como los gitanos que tocan flamenco, que no son capaces de explicarte una cosa porque la tienen aprendida de una manera tan innata que no son capaces de eso, no sé cómo he dicho antes, de... Explicártelo, ¿no? No, descifrar tu propia forma de aprendizaje. De construir, vaya, así es como lo llamo yo. Entonces, cuando recuerdas cómo has aprendido algo, lo puedes enseñar y todos estos detalles, pues lo que te digo, los profes nativos no han aprendido español y no recuerdan cómo han aprendido su idioma, los profes españoles o hispanos de inglés, pues ya sabemos lo que hacen, ¿no? Muchas veces te contagian el error, nunca te van a corregir este tipo de cosas y al final en las aulas casi nunca se habla el inglés y si se habla no te lo corrigen o te pasan el error. O sea, es que es increíble. Claro. O sea, es que a lo mejor puede ser que tú vayas a un aula, pronuncies bien y el profe te diga, es que no se dice book, que se dice book. Que no se dice, yo qué sé, feeling, es que es feeling. Cosas así que es alucinante que a día de hoy no se ataquen. Fran, has estado dentro del sistema educativo y al igual que en este podcast hemos, en cierta manera, sacado a flote cómo está, por ejemplo, el sector de la medicina en España, y es triste porque nos comentaba, por ejemplo, una médica de familia que estuvo otro día en Tengo un Plan, decía que en un día podía haber perfectamente 80 pacientes. 80, imagínate, 3 minutos de media por persona. ¿Qué conclusiones puedes sacar y qué consejos puedes dar de salud más que recomendar un ibuprofeno o cualquier cosa, claro, ¿no? Cualquier parche? Y es triste, ¿no? Yo creo que lo más importante, incluso por encima que la medicina, es la educación. Sí. Porque yo creo que la educación es el fundamento de una sociedad y es lo que marca los valores de una sociedad, la cultura, luego la capacidad que tenga la persona de ser resolutiva por sí misma y que sea válida. ¿Cómo ves el sistema educativo por dentro? Tú que has sido profesor tanto de academia como de universidad. Sí, pues yo veo que falta en general falta vocación y falta compromiso con los resultados. Entonces, ya no solo es con los idiomas, sino con otras muchas cosas y, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? A lo mejor te enseñan pues frases coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas, comentarios de texto que no dudo que no sirvan, pero es mucho más importante enseñar a la gente a hablar en público. Tal cual. Enseñar a convencer, enseñar a tener un lenguaje corporal que no sea arcaico, no sea robótico, enseñar a que el lenguaje no es igual cuando estás con tus amigos que cuando estás en una charla, que cuando estás con tus padres o tu familia o unas personas mayores o unos niños. El saber adaptar tu idioma a la circunstancia en la que estés. Cosas de este tipo que no nos han enseñado nunca. El dar una charla, no tener miedo a cometer fallos. El saber eso, cómo expresarte por ejemplo en la comunicación oral o incluso en la comunicación escrita. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se trabajan cosas que no son tan relevantes porque están en el currículum y entonces eso no nos lleva a nada, porque al final lo que teníamos que enseñar es habilidades que estuvieran más conectadas con la vida real. Y eso tiene que ver con los sistemas educativos, que es la parte, pues digamos, más administrativa, pero también con la vocación del profesorado. Claro. En cuestión de los idiomas, pues es obvio que si eres profe de inglés, pues tienes que intentar dar lo mejor de ti, hablar tú súper bien para luego contagiar a los alumnos la motivación por el aprendizaje, que es lo más importante, pero luego un correcto inglés. Y si ves que a tus alumnos les falta fluidez y están pronunciando mal, lo tienes que corregir. Que tienes que corregir cada uno de los errores, aunque sean 1000 veces o 2000 veces. Nosotros cuando estamos dando clases presenciales tenemos que corregir cada día 1000 veces. I like it en vez de I like it, o put it on en vez de put it on, o yo qué sé, típico, ¿no? Que la gente va a decir siempre parents en vez de parents, o va a decir, por ejemplo, minuto. ¿Cómo dirías minuto? Minute, exacto. Pues minute. Generalmente los alumnos tienden a decir minute, ¿no? O minute. Pues minute, ¿no? El corregir cientos de veces, eso es una responsabilidad de todos los profesores. Cada vez que dejas de corregir algo, lo único que haces es que reforzar un error. Qué paciencia hay que tener para ser profesores. Claro, entonces tienes que ser algo muy vocacional, que tendría que ser una exigencia. Y en nuestro sistema, uno de los problemas que hay, que claro, el profesor también es funcionario que tiene la plaza para toda la vida,
Y eso también es un poco delicado. Es verdad que debería tener como, no sé qué crees tú, Juan, pero como que debería tener la imagen desde fuera el profesor como de algo más, de más clase. O sea, es decir, como de o sea, tú dices en España que eres cirujano y la percepción es mucho más alta que si dices que es profesor. Claro. Total, y la responsabilidad, bueno, es mayor porque tú estás delante de 25 personas, es decir, impactas delante de la educación de 25 personas. Sí. En una edad muy sensible que luego va a ser un pieza en la calle o va a ser un tío que realmente va a ser honrado, ¿no? O sea, yo creo que deberían subir una nota de selectividad, deberían de darle más sueldo, deberían como de realmente que se note eso que dicen de que los impuestos van a la educación, que se noten. O sea, eso o que se noten en medicina, ¿sabes? O sea, es decir, tío, pues los doctores ganen como en Suecia. Sí, en los criterios de selección, y luego una vez que estás en el puesto, yo en Estados Unidos lo que veía era una enseñanza pública, pero si había un profe que realmente no era vocacional o que no estaba cumpliendo, se le despedía, ya no trabajaba más de profe. Sí, sentir un poco el riesgo de que puedes perder tu pero plaza. al mismo tiempo, si hay un profe que tiene que cobrar 1 millón de euros, que lo cobre, porque puede influir en la formación de todo un país. Total. Claro, Me parece la hostia. entonces es que eso al final hay gente que tiene vocación pero acaba matándose porque ves que estás cobrando lo mismo que tu vecino, que yo cuando estaba en el colegio y lo dejé, con 34 años lo dejé porque... ¿Qué ganabas en la universidad, tío? Entre el colegio y la universidad, entre las dos cosas, creo que estaría en 1.800 euros o así. ¿Con dos trabajos? Sí, porque además me penalizaba por tener 2 trabajos. Madre mía. Tienes que meterte trayecto de Huesca. Sí, claro. Pero bueno, me lo tomé como un aprendizaje. Sí, yo llegaba a las 10 de la noche y llegaba el fin de semana, estaba muerto. Me lo tomaba como un aprendizaje, pero por tener 2 trabajos públicos estaba penalizado. Prácticamente el sueldo de Zaragoza se me iba en impuestos porque me pagaba una barbaridad por tener 2 trabajos. Y es así. Claro, tío. Joder, Entonces yo lo dejé a los 33, 34 años porque yo veía que ahí no había... O sea, yo estaba cobrando exactamente lo mismo, que había profes, colegas que estaban de baja por algo inventado y luego a lo mejor llegaban en el mes de junio otra vez porque entonces así cobraban el verano, cosas así. Que nadie dice porque es un tema un poco tabú. Porque el tema de los profesores... Es una figura que es respetada, etcétera, pues está, pero hay mucho gente, hay mucho escaqueador, igual que gente que es muy buena, pero es muy injusto que esa gente que es buena, que tendría que estar formando a otros profesores y cobrando cientos de miles de euros, estén cobrando lo mismo que el que a lo mejor no tiene vocación. Entonces yo eso es lo que veía, que si hubiera sido mi negocio, pues intentaría que hubiese una rotación de personal, dejando siempre la gente más buena, pagándole más, y la gente que realmente no tiene una vocación, pues que esté más fuera del sistema. Por eso mismo que comentabas tú, que qué loco, tío. Los niños son muy lo más importante en el aprendizaje futuro de una persona es la motivación que adquieres cuando eres niño, que eres muy influenciable, y la motivación por el aprendizaje se adquiere en unas edades, sobre todo en la escuela primaria. Claro, tío. Entonces esa motivación y capacidad de hacer preguntas, de observar, de no tener miedo a pasar a la acción, se adquiere con el entorno familiar, pero también con el entorno de los colegios. Entonces es muy, muy relevante y tendría que haber mucho más dinero invertido, pero también invertido en las personas adecuadas, no todos iguales. A ver, que los sistemas funcionariales como los conocemos es algo más parecido al sistema comunista, donde todos eres igual y al final la vocación acaba matándose. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado en el sistema americano, que es sistema público pero capitalista, donde si no cumples te echan. Pero para que os hagáis una idea, yo en Estados Unidos empecé cobrando mi primer año $38.000 y el tercero cobraba 52.000. Y había compañeros de profes que cobraban cerca de 100.000 euros, $100.000, hace 20 años. O sea, que ahí está mucho más pagado y era enseñanza pública. Ya ves. ¿Sabes? Ya. Entonces, el mito de Estados Unidos de que... Sí. Claro, entonces ese es un sistema realmente capitalista donde si no cumples te vas, pero si rindes puedes multiplicar lo que ganas y potenciar tu vocación. Y por contra aquí conocí un sistema que era mucho más parecido a un sistema comunista, y donde pues al final la vocación se acaba matando. O no, pero sí que es muy mejorable y de aquí a 50 o 100 años se dirá, ostras, que antes se podía fumar en los autobuses, sí, y tenías un trabajo para toda la vida, hicieras lo que hicieras, no pasaba nada, pero tampoco te pagaban más, ¿no? Tampoco. Entonces sí, es un tema que ahora igual por tema de tabú y tal no se habla tanto, pero sí que y es justo que se hable, porque lo pagamos todos. Claro. Pagamos una barbaridad de impuestos, que igual no están tan destinados a eso, pero se paga. Aún así, tío, yo creo que como aprendizaje, la gente que está escuchando este podcast, mucho más allá del inglés, creo que han podido ver en ti repetición en el inglés para aprender. Sí. Y luego también, tío, la actitud que se te ve. Cuando has dicho lo que ganabas con 2 trabajos, Sergio y yo nos hemos quedado flipando. Sí. Ves que
viendo tu contexto, que es, mi padre es agricultor, no se quejaba de nada, trabajaba, tú tampoco te quejas, es decir, tú 1800, No. pero tú lo veías como, oye, es No, lo que hay. yo lo Adelante. veía como un paso transitorio. Además, nosotros siempre hemos sido muy ambiciosos y muy confiados en nosotros mismos, sabíamos que era algo transitorio, que no íbamos a estar toda la vida así. Pero esa es la mentalidad, es que mucha gente estaría ahora ahí, ahora vendrías, te conocemos como profesor, es que estoy puteado por 1800. No, sí, queja. No, yo nunca, vamos, de hecho, nunca he fallado al trabajo. O sea, aunque te hubiese afonías, pues claro, yo acababa quedándome afónico porque hablaba todos los días 8 o 10 horas al día. Como ahora estoy, pero durante horas y horas. Y entonces yo seguía yendo al trabajo y algunos como compañeros decían, pues cógete la baja y tal. Y yo nunca. Salvo por accidente o por algo, yo nunca... Claro, viendo en tu casa a un agricultor y a una persona también como tu madre, Sí. Esa persona no se cogen la baja No, nunca. no. No es existe como- la baja sí, en el campo no. tampoco. Y nunca, vamos, es que recuerdo que incluso en mis años en los colegios y tal, salvo una vez con algo, no sé qué, sí, una vez que me rompí el gemelo, alguna cosa así muy extravagante, nunca fallaba. Entonces, al final es eso, porque tienes otras metas y sabes que no puedes fallar independientemente de lo que estés ganando. Y cuando incluso cuando abrimos las academias con mi hermano, hasta que en el 2018-19, cuando nos despuntó todo el sistema online, nosotros teníamos 1.600 euros de nómina. No teníamos más. La gente iba a decir, ¡guau! 600 euros están forrados. Y yo iba, que además no me miraba ni la cuenta porque me daba pena. O sea, sí. Y de vez en cuando estaba pagando una hipoteca y mi hermana me miraba la cuenta y me decía, ostras, Fran, otra vez en números rojos, te voy a ampliar la hipoteca, canceló la hipoteca, mi hermana trabaja en un banco, te canceló la hipoteca un par de meses y ya ahí tenía un respiro, pero bueno, Sí, ya. que es normal, o sea, las cosas vienen como consecuencia del esfuerzo, pero al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y se hace las cosas bien y si tienes objetivos... No tanto ir a buscar el dinero, que también, sino sobre todo ir a buscar el resultado y hacer lo que haces de manera excelente, al final todo llega. Qué loco, Eso Fran. es así, pero es todo a tío. base de eso, de estar muy atento, siempre observando mucho, actuando y luego intentar ser un experto en aquello que haces, intentar ser un número uno. Si eres perseverante y le pones un poco de sentido común, Sí. es decir, no hagas siempre ante la misma piedra, te caigas igual. Es cuestión de tiempo, es verdad. Es cuestión de, a lo mejor en mi caso serán 5, en tu caso Sí. serán 6, o en el caso de Juan serán 3. Sí. Pero acaba llegando un momento en el que es un aha moment y Claro. de repente encuentras el modelo online. O, Claro. o a lo mejor en otro caso sería abrir un negocio en una esquina de la ciudad que no se esperaba. Claro, aquí viene la pregunta y es, si tú hubieras empezado solo por dinero, te hubieras rendido mucho antes. Sí, claro. Pero si te hago la pregunta de qué trabajo harías o qué harías con tu vida si esto fuera comunismo y te diera igual el trabajo y en todos te pagaran 1.000 euros clavados, ¿volverías a elegir ser profesor? Sí, porque es en lo que más gente puede impactar. O sea, Claro. es en lo que más, sobre todo con el idioma, y aún a día de hoy, o sea, es que es en lo que más gente puedes impactar. En toda la comunidad hispana que pueda aprender inglés como nosotros, o sea, es un impacto que puede mover a muchísima gente y a sus familias y a todo. Entonces el impacto que puedes causar y eso es muy gratificante. Que tú veas que algo que a ti te ha servido lo puedas, digamos, replicar, eso es lo mejor. Entonces, luego aparte, intelectualmente te mantiene muy activo. Cualquier cosa que haces de enseñar, como tienes que estar siempre reflexionando cómo lo haces tú, cómo lo has aprendido, intentar tú también estar bien, pues es algo que enseñar, la verdad es que es muy gratificante. Pero sí, la clave del éxito en esto o en cualquier negocio es siempre estar súper atentos, observando todo. Y aún a día de hoy yo siempre estoy pues en casa todas las noches, pues estoy tocando la guitarra y viendo podcasts como el vuestro, donde he aprendido un montón de cosas, contactando a gente que vea de la que puedo aprender, que eso es otra de las cosas de estar aquí en Andorra, es que las posibilidades de que encuentres a gente que sepa igual o más que tú es increíble. Y eso es el aprendizaje, eso es un valor incalculable. Total. Que eso es otra parte, tienes que tener humildad sobre todo en el aprendizaje, que la humildad no es tanto decir que pobre soy o que poco dinero tengo, ¿no? Como dice Isra Bravo, sino la humildad es decir, ostras, joder, es que lo que me queda aprender y esta persona sabe más que yo, voy a intentar aprender de ellos. Entonces eso es algo que también es importante, tener siempre estar muy atentos para ver qué puedes mejorar en tu negocio y qué es lo que puedes aprender. Y luego, sobre todo, el pasar a la acción y el no tener ese miedo al fallo y probar, porque nunca sabes qué es lo que te va a funcionar. De todas las cosas que nosotros probamos, al final fue el YouTube lo que nos despuntó y todo el tema de las redes sociales.
pero Ya. de no haber hecho todas las cosas al 100%, nunca sabes qué es lo que te va a funcionar. Y sobre todo intentar, en lo tuyo, intentar ser un número uno. En aquello que te propongas tienes que intentar ser un número uno incontestablemente. Qué buen aprendizaje, ¿eh? Ya no es aprovechar YouTube, sino aprovechar la herramienta con actitud. Es decir, ya no es que nosotros hayamos hecho un podcast, sino aprovechar el podcast con actitud. Claro. Es decir, puedes empezar en YouTube sin actitud y no te va a funcionar. No te va a funcionar, pues la gente lo percibe. Claro. Cuando tú vas al 100%, o sea, eso es la clave. O sea, es ir al 100 y pico por cien de tus posibilidades, porque entonces es cuando convences a todo el mundo. No solo a tu entorno, sino a tu audiencia, a tu equipo, a tus potenciales compradores. Dicen, jo, este tío, ¿cómo lo vive? Pues seguro que es bueno. Porque entonces... Pero claro, también tienes que ser un experto, porque solo con pasión no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, en ese orden es observar, actuar, experticia, intentar ser un número uno y hacerlo al 100%. O sea, con esas 4 cosas puedes aplicar a cualquier disciplina, que luego habrá otros detalles, ¿no? Como tener constancia, etcétera, pero eso tiene que ver también con el drive. Y todo eso es súper relevante, porque si al final tu audiencia te perciben como un número uno, como un experto en algo, como una referencia, eso te va a poner por encima de otras muchísimas competencias. Esa es la mayor barrera de entrada que vas a tener para otros competidores, porque cuando hay una oportunidad, por ejemplo los idiomas, hay mucha gente que se va a intentar meter, pero ¿a quién va a acudir al final tu audiencia? Pues al que está demostrado que es un experto en un idioma o en cualquier otra disciplina. O sea que esas cosas son súper importantes de cara a montar un negocio, y todo eso es largo plazo, porque nadie se hace un experto en 4 días y nadie da a las primeras de cambio con una oportunidad de negocio que funcione, etcétera. Entonces, esas son las cosas, pero bueno, ya os digo, en vuestro caso habéis sido súper rápidos, pero también tenéis cualidades que esas tipo de cualidades las tenéis, estáis atentos súper. Yo en todos vuestros podcasts, los que os he dicho, es que lo que digo es que parecéis perros de ganado, que estáis ahí atentos. O sea, el que vi, bueno, con un montón de gente, ¿no? Pero que estáis ahí siempre súper atentos a hacer preguntas, a ver qué es lo que podéis aprender. Entonces eso demuestra una capacidad de observación increíble, y la observación es algo que no nos enseñan en los colegios, y eso es fundamental. Porque el hambre. Exacto, y el estar atento a decir, ostras, esto puede ser una oportunidad, o eso, o pues voy a probar, ¿no? Y lo mismo, la observación y el poder pasar a la acción, que vosotros también lo hacéis, porque está claro que probáis un montón de cosas y en las cosas que probáis os funcionan, os volvéis auténticos expertos. En el crecimiento de YouTube, el podcast lo habéis levantado en año y pico, tenéis 1 millón de seguidores. Pero parecen ya... Y de una vez a otra que lo veo, más producción de televisión parece. Ahora las introducciones son de repente que parecen, o sea, un programa de televisión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que os estáis volviendo expertos en un tiempo pues muy corto. Y encima, además lo dais todo, porque está claro que si no te implicas al 100%, todas esas cosas no vas a poder llegar lejos. Así que también sois un ejemplo. Thanks for all. You got it. You're welcome. Ha sido una maravilla de entrevista. Yo creo que ha sido súper inspirador para la gente, ya no solo por la parte de motivarles y darles una oportunidad de que se planteen aprender inglés y que dejen de posponerlo, que es el momento ahora. Juan se ha puesto a empezar ya a darle caña con YouTube TV Plus. No, y está pillando un montón de cosas. Está mejorando un montón. Sí. Bueno, de hecho, he hecho la combi, que no sé si está bien hecha, que es YouTube y luego hablo con un tío en inglés. No, genial. Sí. Bueno. Está brutal, porque todo lo que tú vayas a poder aprender con nosotros en un día lo vas a poder llegar a la práctica, y eso motiva mucho el ver que lo puedes poner en la práctica. Sí. Así que, oye, si esto os motiva a vosotros y queréis aprovechar esta oportunidad, no pospongáis esto a la semana que viene, decido dentro de un mes. Os vamos a dejar la oportunidad para poder entrar en YouTube TV Plus en el link de la descripción. Yo creo que, vamos, ya habéis visto la pasión. A mí me encanta hacer cosas con gente que tiene pasión. Yo cuando aprendí de café o de piano, a mí me encanta. Me quedo horas escuchando a gente que le apasiona lo que hace. Es contagioso, ¿eh? Porque es contagioso y entiende su punto de vista, y empatizas y dices, hostia, si es que en verdad tiene cosas muy bonitas más allá del propio resultado que te da hablar en inglés. Así que bueno, si queréis aprender, tenéis el link en la descripción y podéis aprender con Fran y con Carlos. Sí. Y, oye, Fran, ha sido un placer. Gracias por estar en Plan. No, muchísimas gracias. Yo soy súper fan vuestro. Ya digo, os he comentado muchas veces que os sigo desde cuando teníais como 15 o 20 mil seguidores. Siempre os pongo como ejemplo. Y cuando me enteré además que vais a venir a Andorra, dije, ¡guau! Vaya fichajes. Tenían que estar subvencionados por el gobierno andorrano. Sí, tío. Porque dije, ostras, porque estos tíos, si los puedo conocer de primera mano, lo que voy a aprender, porque al final es una inspiración.
Y, o sea que nada, enhorabuena, muchas gracias por haberme tenido y esperamos que podamos impactar a muchísima gente, que mucha gente lo pruebe. Y añadido a esto, decir que por nuestro curso han pasado más de 40.000 alumnos. Madre mía, tío. Y en Google, en las reseñas de Google, tenemos en Google, que por cierto, Google es como Hugo, pero con G, Google. A ver. Google. ¿Ya está? Ya está. Tío, qué A locura. mí me dicen eso en Nueva York o en Google. cualquier sitio que You vamos have a to ir. Google it. No entiendo nada. Yeah. Look it up, por ejemplo, consúltalo en Google, sería... Look it up en Google. Look it up. Esto no es lo que era, look it up. Look it up on Google. En Esto no Google. es lo que era. Look it up en Google. Esto no es lo que era. Look it up on Google. En Google. En Google. ¿Y cómo nos dijiste que era WhatsApp? WhatsApp. 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 Look it up on Google, o incluso on Google, sí, las dos valdrían, pero sí, look it up on Google. 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 Entonces tenemos, fijaos, en más de 1.000 reseñas a 4,8. Tío, Bueno, es una locura. si eso fuera un restaurante, iría a comer. No, aparte que es imposible de trucar, o sea, que es que te cae una reseña mala y a veces me he pegado meses y meses detrás de un cliente descontento que luego los localizamos y decirle, venga, ¿qué quieres? Oye, que te hago una plan del curso, que no sé qué, y luego al final la acaban cambiando. O sea, Qué guay, tío. imagínate, o sea, que es... y luego hay una garantía de evolución incondicional de 14 días y ya te digo, la gente que lo pruebe seguro que se va a enganchar las primeras. Así que muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Oye, pues para las personas que os interese, aquí debajo dejaremos la información. Ya este episodio me parece a mí que es una clase que valdría dinero de lo que hemos aprendido en inglés, así que compártesela a tu primo que no sabe inglés, a tu hermano que debería mejorar. Y si te ha gustado, 5 estrellas en audio. Si lo estás viendo, suscríbete y dale un buen me gusta.